¿Sabías que el mundo fue gobernado por imperios que hoy apenas recordamos? ¿Qué pasó con ellos, y por qué desaparecieron del mapa? En este vídeo, vamos a desenterrar las fascinantes historias de imperios antiguos que cambiaron el curso de la historia, pero que el tiempo ha borrado. En el top 10, el Imperio Hitita. En lo que hoy conocemos como Turquía, existió un imperio tan poderoso que rivalizó con dos de las grandes civilizaciones de la antigüedad, Egipto y Asiria. El Imperio Hitita, aunque una de las culturas más influyentes de su época, es hoy un misterio. Gran parte de sus registros desaparecieron casi por completo. Los hititas fueron conocidos no solo por su destreza militar, sino también por su capacidad para forjar alianzas a través de tratados de paz. Uno de los ejemplos más famosos de esta diplomacia es el Tratado de Qedesh. Firmado con Egipto después de una de las batallas más importantes de la antigüedad, este tratado es considerado uno de los primeros acuerdos internacionales documentados, reflejando la habilidad de los hititas para mantener el equilibrio entre los imperios de su tiempo. A pesar de su poder, alrededor del año 1200 a.C., el imperio hitita desapareció misteriosamente. Sus ciudades fueron destruidas, sus archivos y documentos se perdieron, dejando solo ruinas y fragmentos de su cultura. La causa de su caída sigue siendo un tema de debate. Historiadores y arqueólogos continúan investigando las evidencias de este enigmático colapso. Hoy, a través de excavaciones y hallazgos arqueológicos, los vestigios del imperio hitita siguen emergiendo, revelando detalles sobre una civilización que jugó un papel crucial en la historia. En el top 9, el Imperio Urartu. En la región montañosa del Cáucaso, existió un imperio que fue un enemigo formidable para los asirios, el Imperio Urartu. Durante siglos, este reino se destacó por su capacidad para controlar vastos territorios y mantener un poder militar impresionante. Los urartianos fueron conocidos por sus impresionantes fortalezas, construidas en lo alto de las montañas, lo que les permitía defenderse eficazmente de sus enemigos. Estas estructuras no solo servían como fortificaciones, sino también como centros administrativos y religiosos. Además, dejaron un legado notable en el arte y la arquitectura, creando intrincados diseños en sus templos, palacios y objetos de lujo. A pesar de su poder, el imperio Urartu no pudo resistir la expansión de los medos y los persas. Urartu fue perdiendo su influencia y cayó en el olvido. Las ciudades fueron destruidas, y sus registros desaparecieron, sumiendo a los urartianos en la oscuridad de la historia. Hoy en día, aunque la civilización Urartu ha desaparecido, los vestigios de su esplendor aún pueden encontrarse en las ruinas de sus fortalezas y en los artefactos descubiertos. Este legado silencioso sigue siendo testimonio de una de las grandes potencias olvidadas de la antigüedad. En el top 8, el Imperio Sogdiano. En el corazón de Asia Central, a lo largo de la famosa Ruta de la Seda, floreció una civilización que desempeñó un papel clave en el comercio y la diplomacia. El Imperio Sogdiano. Los sogdianos eran expertos comerciantes y diplomáticos, cuya red de intercambios conectaba las culturas de Oriente y Occidente, desde China hasta el Imperio Romano. Su habilidad para negociar y mediar entre diferentes culturas les permitió prosperar durante siglos. La ubicación estratégica de los sogdianos les permitió controlar importantes rutas comerciales y convertirse en un puente entre las grandes civilizaciones de la época. No solo eran conocidos por su comercio de seda y especias, sino también por sus conocimientos en diversas áreas. Áreas como la astronomía, la medicina y las matemáticas. Sin embargo, a medida que las invasiones islámicas avanzaron por Asia Central, el poder del imperio sogdiano comenzó a desvanecerse. Las ciudades sogdianas fueron saqueadas y su cultura, en gran parte, cayó en el olvido. A pesar de su influencia durante siglos, los logros de esta civilización fueron opacados por el cambio de época. Hoy, el legado sogdiano persiste en los vestigios de sus antiguas ciudades y en los fragmentos de su cultura material que siguen siendo descubiertos por arqueólogos. Los sogdianos, aunque olvidados por el tiempo, fueron fundamentales para el intercambio cultural que unió Oriente y Occidente. En el top 7, el Imperio Xiongnu. Antes de la ascensión de los mongoles, hubo un pueblo que dominó las vastas estepas de Asia Central, los Xiongnu.
Estos guerreros implacables forjaron un imperio que, en su apogeo, se extendió desde las fronteras de China hasta las regiones de Europa, convirtiéndose en una de las potencias más temidas de la antigüedad. Los Xiongnu eran conocidos por su destreza en la guerra, especialmente en el uso de caballería ligera. Su habilidad para moverse rápidamente por las estepas les permitió lanzar ataques sorpresa y desafiar a los poderosos imperios de la región, como el Imperio Han de China. A lo largo de su historia, los Xiongnu mantuvieron una relación de constante conflicto y negociación con China, incluso llegando a forjar alianzas y tratados de paz en ciertos momentos. Sin embargo, el Imperio Xiongnu no pudo resistir los desafíos internos. A medida que sus líderes se dividieron y las luchas internas se intensificaron, su cohesión se desmoronó. Las tribus Xiongnu se dispersaron y su poder se desvaneció, dejando atrás un legado de guerreros y una civilización que fue olvidada por el tiempo. Hoy en día, los Xiongnu permanecen como una sombra en la historia, pero su influencia en la dinámica de Asia Central y su legado en las técnicas de guerra siguen siendo temas de fascinación para historiadores y arqueólogos. En el top 6, el Imperio Muisca. En lo que hoy es Colombia, floreció una de las civilizaciones más avanzadas de América del Sur, el Imperio Muisca. Esta cultura, que habitaba las tierras altas de los Andes, fue famosa por su gran riqueza en oro y sus complejas estructuras sociales y políticas. Los Muisca no solo eran expertos orfebres, sino también astutos agricultores, comerciantes y organizadores, lo que les permitió desarrollar una sociedad sofisticada. Uno de los aspectos más fascinantes de los Muisca era su relación con el oro. Sus rituales religiosos y su visión del mundo estaban profundamente ligados a este metal precioso, que simbolizaba el sol y la divinidad. La leyenda de El Dorado, el mítico reino de oro, se originó en las historias que los españoles escucharon sobre los Muisca. A pesar de su grandeza, el Imperio Muisca no pudo resistir la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Con la invasión, su estructura política se derrumbó, y muchas de sus ciudades fueron destruidas. Su cultura, que había florecido durante siglos, desapareció casi por completo bajo el peso de la colonización. Hoy, aunque gran parte de la cultura muisca se perdió, los vestigios de su arte, sus templos y las famosas tumbas de oro que dejaron atrás siguen siendo un testimonio del esplendor de una civilización que, aunque olvidada, dejó una huella imborrable en la historia de América. En el top 5, el Imperio Parto. En la antigüedad, hubo un imperio que fue uno de los más poderosos rivales del Imperio Romano, el Imperio Parto. Este imperio, que se extendió desde lo que hoy es Irán hasta el corazón del Medio Oriente, se destacó por su formidable ejército y su capacidad para resistir los avances romanos durante siglos. Uno de los elementos más temidos de los partos era su caballería pesada, conocida por su habilidad para atacar con rapidez y fuerza. Los jinetes partos eran expertos en el uso del arco a caballo, una técnica que les permitía derrotar a las legiones romanas con maniobras rápidas y mortales. Esta destreza en el campo de batalla, combinada con sus innovadoras estrategias militares, les dio una ventaja considerable frente a sus enemigos. A pesar de su poder y riqueza, el Imperio Parto no pudo resistir las invasiones de los sasánidas. Una dinastía que surgió en el mismo territorio y que finalmente derrumbó el Imperio Parto en el siglo III después de Cristo. Las invasiones y las luchas internas llevaron al colapso de su dominio, y su legado se desvaneció en la historia. Aunque el Imperio Parto desapareció, su influencia perduró en la región, y sus logros militares y culturales dejaron una huella profunda en la historia de Persia y el Medio Oriente. En el top 4, el Imperio Etrusco. Antes de la grandeza de Roma, existió un pueblo que dejó una huella indeleble en la historia de Italia, los etruscos. Habitando la región central de lo que hoy es Italia, los etruscos fueron una de las civilizaciones más avanzadas de la península, y su influencia en Roma fue profunda y duradera. Los etruscos desarrollaron un sistema de gobierno altamente organizado, basado en una nobleza poderosa y una red de ciudades-estado, que compartían cultura y tradiciones comunes. Su habilidad para gobernar y organizar sus sociedades fue un modelo para los romanos, quienes adoptaron muchas de sus estructuras políticas. Además, los etruscos tenían una religión misteriosa,
llena de rituales y prácticas divinas que influyeron en las creencias religiosas de Roma. Las religiones etruscas, con sus dioses y augurios, sentaron las bases para el panteón romano y su manera de interpretar la voluntad de los dioses. Sin embargo, a pesar de su poder, los etruscos desaparecieron de la historia alrededor del siglo IV a.C., absorbidos por la expansión romana. Muchos de sus logros fueron adoptados por los romanos, quienes se apropiaron de su arte, arquitectura y organización política, dejando a los etruscos en las sombras de la historia. Hoy, los vestigios de su civilización, aunque en gran parte desaparecidos, siguen siendo un testimonio de una cultura que influyó poderosamente en la formación de Roma, por ende, en el mundo occidental. En el top 3, el Imperio Khmer. En el corazón del sudeste asiático, los Khmer construyeron una de las civilizaciones más impresionantes de la historia, con Angkor Wat como su joya arquitectónica. Este templo, una de las estructuras religiosas más grandes y complejas del mundo, refleja la grandeza y el sofisticado nivel de desarrollo alcanzado por el Imperio Khmer. A su alrededor, floreció una sociedad avanzada, con una economía basada en la agricultura y un sistema hidráulico impresionante que les permitió prosperar en una región de difícil geografía. Los Khmer no solo fueron conocidos por sus monumentos, sino también por sus logros en la administración, el arte y la religión. Angkor, su capital, fue una de las ciudades más grandes y desarrolladas de su tiempo, y su influencia se extendió por todo el sudeste asiático. Sin embargo, a pesar de su grandeza, el Imperio Khmer comenzó a declinar. El agotamiento de los recursos naturales, sumado a las invasiones de pueblos vecinos y los conflictos internos, socavaron lentamente su poder. Con el tiempo, el vasto imperio se desintegró, y la majestuosa ciudad de Angkor cayó en el olvido durante siglos. Hoy, las ruinas de Angkor son un testimonio de una civilización que alcanzó el apogeo de la arquitectura y la cultura en Asia. Aunque el Imperio Khmer desapareció, su legado perdura como uno de los más grandes logros de la humanidad en el mundo antiguo. En el top 2, el Imperio de Aksum. En el noreste de África, el Imperio de Aksum fue una potencia económica y cultural que dejó una huella profunda en la historia. Este imperio, que floreció entre los siglos IV y VII, controlaba vastas regiones que incluían partes de la actual Etiopía, Sudán y Arabia. Aksum se destacó por su comercio, siendo un importante centro que conectaba África con el mundo mediterráneo y el subcontinente indio. Sus comerciantes exportaban oro, marfil y especias, mientras que importaban productos como vidrio, telas y metales. Aksum también fue un pionero en la historia religiosa, siendo uno de los primeros imperios en adoptar el cristianismo como religión oficial en el siglo IV, mucho antes que muchas naciones europeas. Este hecho marcó un hito en la historia africana, influyendo en la posterior cristianización de Etiopía y otros territorios de la región. A pesar de su poder, el imperio de Aksum desapareció misteriosamente. Su caída fue tan repentina que pocos registros sobrevivieron para explicar las causas exactas. Se especula que factores como el agotamiento de los recursos naturales, el cambio climático y las invasiones externas contribuyeron a su declive. Sin embargo, su legado perdura, ya que dejó una rica herencia cultural, incluidos los obeliscos de Aksum y una tradición cristiana que sigue viva hasta el día de hoy. En el top 1, el Imperio de los Casitas. En la antigua Mesopotamia, una civilización olvidada desempeñó un papel fundamental en la estabilidad de Babilonia, el Imperio de los Casitas. Durante varios siglos, los casitas gobernaron Babilonia con una notable habilidad administrativa, asegurando la continuidad de uno de los reinos más importantes de la antigüedad. Su capacidad para mantener el orden y gestionar el vasto territorio mesopotámico fue clave para su éxito. Los casitas introdujeron reformas en la administración y la cultura, promoviendo el uso de una lengua y una escritura propias, lo que ayudó a consolidar su poder en la región. Durante su reinado, Babilonia vivió un periodo de relativa paz y prosperidad, convirtiéndose en un centro de comercio y cultura. Sin embargo,
A pesar de su habilidad para gobernar, el imperio casita no pudo resistir las invasiones de los elamitas, que finalmente pusieron fin a su dominio. Lo más sorprendente de los casitas es que, a pesar de su éxito y longevidad, su legado se desvaneció rápidamente. La falta de registros y la absorción de su cultura por otras civilizaciones han hecho que su memoria se pierda en la historia. Hoy, pocos recuerdan a los casitas, pero su influencia en Babilonia y en la región mesopotámica sigue siendo parte fundamental del legado de la antigua Mesopotamia. ¿Qué opinas de estos imperios olvidados? ¿Te sorprende descubrir cuántos de estos ya no existen, pero dejaron una huella en la historia? Déjanos tus comentarios abajo, no olvides darle me gusta y suscribirte para más vídeos sobre los secretos de la historia. Hasta la próxima. Este formato debería mantener la atención del espectador mientras lo guía a través de cada imperio olvidado de manera entretenida y educativa.